El planeta era una extensión desolada de hielo y nieve. Su superficie, intacta de cualquier rastro de civilización conocida. En medio de este páramo helado, un grupo de exploradores vestidos con trajes aislantes avanzaba penosamente a través del frío cortante. Su destino era una anomalía recién detectada, una estructura alienígena antigua oculta bajo la corteza helada del planeta. La estructura, sobrenatural e imponente, se alzaba como un centinela congelado en el paisaje blanco. Su caparazón exterior era metálico, con extraños patrones angulares grabados en su superficie, ahora oscurecidos por capas de hielo y siglos de nieve acumulada. Los expedicionarios usaron su equipo para limpiar cuidadosamente la entrada, revelando una puerta enorme, similar a una bóveda que susurraba secretos de una civilización perdida. Al entrar, el equipo fue recibido por un silencio inquietante, roto solo por el sonido de su propia respiración y el suave zumbido de sus dispositivos. El interior era vasto, con techos altos y paredes que mostraban los mismos diseños intrincados que el exterior. Era un contraste marcado con el mundo yermo afuera. La característica más llamativa del refugio eran las filas de cápsulas translúcidas que recorrían sus paredes. Cada cápsula era lisa y parecía estar hecha de un material similar al vidrio, brillando débilmente en la luz tenue. Dentro de estas cápsulas yacían seres alienígenas suspendidos en el tiempo, sus cuerpos perfectamente preservados en un estado de criostasis, inmóviles, pero de alguna manera llenos de una vitalidad antigua. Las entidades eran un prodigio de biología extraterrestre. Cada una tenía extremidades alargadas, delicadas y casi etéreas en su construcción. Su piel brillaba con una cualidad translúcida, insinuando una compleja red de venas y arterias debajo. Sus rasgos faciales eran un misterio, oscurecidos por la escarcha que se había formado dentro de sus cápsulas. El comandante, veterano de muchas expediciones similares, hizo una señal para iniciar el proceso de reanimación. El grupo se movió con precisión, activando la maquinaria inactiva del refugio. El aire se llenó con el sonido de la tecnología, despertando de su largo letargo el zumbido de generadores, el silbido de hidráulicos y el suave chirrido de mecanismos invisibles. Cuando la primera cápsula comenzó a abrirse, los expedicionarios contuvieron la respiración. La tapa se retrajo suavemente, revelando a la entidad en su totalidad. Las extremidades de la criatura se desplegaron lentamente, estirándose después de siglos de inmovilidad. Su piel relucía, captando la luz en un despliegue de colores iridiscentes. Los ojos de la entidad se abrieron, revelando grandes órbitas opalescentes que parecían captar todo y nada al mismo tiempo. Miró a su alrededor, su mirada cayendo sobre las figuras humanas que estaban frente a ella. Hubo un momento de silencio profundo, mientras dos mundos, separados por tiempo y espacio, se encontraban por primera vez en ese refugio alienígena, congelado en un planeta distante. Los límites de la realidad conocida se expandieron. Los expedicionarios, de pie ante estas entidades ancestrales, no solo estaban al borde de un nuevo descubrimiento, sino en el umbral de una nueva era de comprensión. El despertar de las entidades se desarrolló con una gracia surreal, casi etérea. A medida que cada cápsula se abría con un silbido, una nueva criatura emergía, sus cuerpos desplegándose desde las posiciones encogidas que habían mantenido durante su largo sueño. Los expedicionarios observaban con una mezcla de curiosidad científica y asombro crudo. Estos seres
No se parecían a nada que hubieran visto o imaginado antes. Sus extremidades alargadas se extendían con una fluidez que desafiaba el entorno gélido del planeta. Se movían con una gracia deliberada y suave, como si fueran parte de un ballet silencioso e intrincado. Cada movimiento fluía hacia el siguiente, dando la impresión de que no solo se adaptaban a su nuevo entorno, sino que eran parte integral del espacio que ocupaban. La piel de estas criaturas era una maravilla en sí misma. Translúcida, permitía vislumbrar las complejas estructuras internas bajo su superficie. Pero lo más fascinante era su capacidad para cambiar de color, brillando a través de un espectro de tonalidades. Este despliegue cromático no era aleatorio. Parecía reflejar directamente el estado de ánimo y pensamientos del ser. Tonos de azul, verde y violeta ondulaban por su piel, pintando un vívido cuadro de su conciencia renaciente. A medida que más entidades despertaban, el comandante observó un comportamiento intrigante. Las criaturas parecían desorientadas, pero no era el entorno desconocido lo que las perturbaba. Su confusión provenía de algo más, algo que los expedicionarios no podían percibir. Las entidades comenzaron a congregarse en el centro del refugio, sus movimientos sincronizados, aunque no había comunicación verbal entre ellas. Era como si las uniera una fuerza invisible, un sentido de propósito compartido que trascendía la necesidad de palabras. En una muestra de unidad, los seres extendieron sus manos hacia los demás. Sus dedos largos y delicados se tocaron levemente. Fue un momento de profunda conexión. Cuando sus manos se encontraron, sus ojos se cerraron simultáneamente. Un gesto orquestado que sugería una experiencia comunal más allá de la comprensión humana. Los expedicionarios observaban con una sensación de inquietud mezclada con su fascinación. El comandante intercambió miradas con el equipo, un reconocimiento silencioso de lo desconocido que estaban presenciando. Estos seres, con sus movimientos danzantes y piel que reflejaba emociones, no solo eran alienígenas en forma, sino en la misma esencia de su existencia. El equipo comprendió que no eran meros observadores de un despertar alienígena, sino testigos del resurgimiento de una conciencia ancestral y misteriosa. En medio de la escena enigmática, la investigadora, la miembro más joven del equipo, se acercó a la consola central del refugio. Sus dedos bailaron sobre la interfaz alienígena, demostrando su adaptabilidad y habilidad técnica. La impulsaba una profunda curiosidad sobre el extraño comportamiento de las entidades, un rompecabezas que llamaba a su mente analítica. Mientras interactuaba con la tecnología alienígena, desbloqueó una cantidad de datos como nunca antes habían visto. La información fluía en la pantalla en secuencias de escritura alienígena, acompañada de diagramas e imágenes intrincados. Los ojos de la investigadora se ampliaron mientras armaba el rompecabezas. Al parecer, estos seres no estaban solo en un estado de estasis física, sino que eran parte de un mundo de sueños colectivo, una conciencia compartida que permanecía activa incluso mientras sus cuerpos permanecían inactivos. Esta revelación era asombrosa. La criostasis no era solo un medio de preservación física, sino un portal hacia una existencia mental comunal. Las mentes de las entidades estaban interconectadas, creando un vasto paisaje onírico que abarcaba sus experiencias y pensamientos colectivos. Era un concepto que desafiaba los mismos límites de la comprensión humana sobre la conciencia y la realidad. Cuando la investigadora compartió sus hallazgos con el resto del equipo, un cambio tangible se extendió por el refugio. Comenzó como una vibración tenue, un escalofrío sutil que recorría las paredes y pisos metálicos. El aire mismo parecía palpitar con una energía invisible. Luego,
Las paredes del refugio cobraron vida, transformándose en pantallas gigantes del mundo onírico alienígena. Era como si el tejido mismo de la realidad se desgarrara para revelar un tapiz de sueños. Paisajes extraños se materializaron ante sus ojos. Océanos vastos, con islas flotantes, cielos con colores arremolinados que desafiaban el espectro de luz visible, y bosques con árboles que se retorcían en espirales hacia arriba. Entre estos paisajes deambulaban criaturas de la imaginación alienígena, seres con múltiples extremidades que flotaban en el aire, entidades colosales que dormitaban en el corazón de las estrellas, y formas etéreas delicadas que se movían con una gracia que ocultaba su naturaleza alienígena. Aún más sorprendentes eran los vislumbres de lo que parecían ser ciudades alienígenas. Estructuras que desafiaban las leyes de la física se alzaban sobre los paisajes. Su arquitectura, una mezcla armoniosa de curvas orgánicas y precisión geométrica. Las ciudades palpitaban con vida, luces parpadeando en patrones que sugerían una civilización compleja y vibrante. El equipo permanecía en asombro, sus mentes luchando por comprender el alcance de lo que presenciaban. El telar no era solo un escape mental para las entidades, sino un universo de su creación, una obra maestra colectiva, tejida desde la fibra de sus mentes. A medida que el telar continuaba filtrándose en su realidad, la línea entre el mundo físico y el reino de los sueños comenzó a difuminarse. Los expedicionarios ya no eran simples visitantes del refugio, sino viajeros involuntarios al borde de una realidad que no les pertenecía, un lugar donde los pensamientos y sueños ejercían su dominio. El refugio alienígena se transformó en un territorio donde la realidad y el telar se entrelazaban. Las imágenes que emanaban de las paredes se volvían más vívidas, más tangibles. Cada superficie parecía palpitar con la vida del mundo onírico, proyectando escenas que eran a la vez fascinantes y desorientadoras. Los exploradores se encontraron envueltos en un tapiz surreal de pensamientos y fantasías alienígenas, una vívida exhibición de paisajes y criaturas que desafiaban la comprensión humana. El equipo, antes impulsado por la curiosidad científica, ahora lidiaba con una creciente sensación de inquietud. Los límites entre lo real y lo imaginado se volvían cada vez más borrosos. Los pasillos parecían estirarse y deformarse, sus caminos rectos y predecibles convirtiéndose en corredores retorcidos y cambiantes. Las superficies metálicas sólidas ondulaban como si estuvieran vivas, respondiendo a los caprichos del telar. En medio de este caos, el equipo notó que sus equipos comenzaban a fallar. Instrumentos diseñados para medir y analizar ahora daban lecturas sin sentido, sus pantallas parpadeando con las mismas imágenes oníricas que cubrían las paredes. Los dispositivos de comunicación emitían una cacofonía de sonidos alienígenas, volviéndolos inútiles. Los expedicionarios estaban aislados, no solo de su nave, sino de la ancla familiar de su propia tecnología. Las entidades, antes en un estado de unidad tranquila, se mostraron visiblemente agitadas. Se movían de manera errática, sus movimientos fluidos y gráciles, dando paso a espasmos y sacudidas bruscas. Su piel, antes un lienzo de colores cambiantes y serenos, ahora destellaba rápidamente con tonos discordantes y estridentes. Era como si el telar, antes un lugar de refugio y paz, se hubiera convertido en una tormenta de pensamientos y emociones descontroladas. Reconociendo el peligro creciente, el comandante, una figura de calma ante la adversidad, tomó una decisión contundente. Ordenó el apagado del sistema de criostasis, esperando cortar la conexión entre las entidades y el telar que se filtraba en su realidad. El equipo trabajó frenéticamente para iniciar el apagado,
sus acciones impulsadas por una mezcla de desesperación y la menguante esperanza de recuperar el control. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El telar se había apoderado firmemente del refugio, su influencia demasiado arraigada para ser simplemente desconectada. Cuando la última consola parpadeó y se apagó, el equipo se quedó parado en la tenue luz cambiante del refugio, impregnado de sueños, comprendiendo la gravedad de su situación. Ya no tenían el control. Ya no eran meros observadores. Se habían convertido en parte del tapiz del telar, enredados en una red que abarcaba el abismo entre el pensamiento y la realidad. La línea había sido cruzada, y el mundo que conocían, el mundo de leyes concretas y predecibles, se estaba desvaneciendo. El control del telar sobre el refugio trajo consigo un caos que era tanto psicológico como físico. Los expedicionarios, ya desorientados por la difuminación de realidad e ilusión, ahora enfrentaban un aspecto más personal y aterrador del telar. Visiones comenzaron a materializarse a su alrededor, no solo imágenes aleatorias de la conciencia alienígena, sino manifestaciones de sus propios miedos, dudas y secretos. Un miembro del equipo vio la extensión interminable de un océano oscuro, sus olas reflejando un miedo profundamente arraigado a lo desconocido e incontrolable. Otro se enfrentó a una visión de una ciudad abandonada y en ruinas, una representación simbólica de aislamiento y pérdida. Estas visiones no eran meras alucinaciones, eran tan reales y tangibles como las paredes del refugio, pero nacidas de las profundidades de las propias mentes de los expedicionarios. En medio de estas batallas personales, el equipo notó un cambio drástico en el comportamiento de las entidades. Las criaturas, antes pacíficas y casi etéreas en sus movimientos, ahora adoptaban una postura agresiva. Sus movimientos antes fluidos se volvieron bruscos y erráticos, como si se prepararan para un enfrentamiento. Estaba claro que las entidades percibían al equipo no como invitados u observadores, sino como invasores de su conciencia compartida, una amenaza para la santidad de su telar. El refugio mismo pareció responder a esta tensión creciente. Los corredores y salas, ya alterados por la influencia del telar, ahora cambiaban más agresivamente. Las paredes se movían y los pisos ondulaban, creando un laberinto en constante flujo. El entorno se había convertido en un participante activo del conflicto, una extensión de la postura defensiva de las entidades. El equipo, equipado con su entrenamiento científico, pero no preparado para un enfrentamiento de esta naturaleza, luchaba por navegar a través del refugio en constante cambio. Esquivaban pasillos que se torcían y giraban inesperadamente. Evitaban salas que parecían atrapar y desorientar, y eludían a las entidades cada vez más hostiles. Estas entidades, ahora encarnaciones del instinto protector del telar, se movían con propósito e inteligencia. Coordinaban sus movimientos, acorralando a los expedicionarios, cortando sus rutas de escape y conduciéndolos más profundamente hacia el corazón del refugio caótico. Los expedicionarios se encontraron no solo luchando contra el paisaje surrealista y sus propios demonios internos, sino también enfrentándose a seres que una vez fueron objetos de fascinación y ahora se habían convertido en guardianes de un telar bajo asedio. El refugio, un nexo de realidad y sueños, se había convertido en un campo de batalla. El aire estaba cargado con la energía de voluntades en conflicto, el deseo humano de escapar y comprender contra el imperativo alienígena de proteger y defender. Esta tensión se manifestaba en el tejido mismo del lugar, transformando la estructura alienígena en una arena donde los límites de la realidad eran puestos a prueba,
y las consecuencias de adentrarse en lo desconocido se hacían dolorosamente claras. A medida que el conflicto escalaba, el refugio se transformó en un laberinto desconcertante. Los pasillos y salas, antes familiares en su distribución, ahora mutaban, continuamente guiados por la naturaleza impredecible de Telar. Las paredes se deslizaban para revelar nuevos pasadizos. Los techos se elevaban exponiendo vastos espacios desconocidos y los pisos cambiaban, alterando el suelo bajo los pies del equipo. Esta remodelación constante creó un laberinto que atrapó a los expedicionarios, dispersándolos por caminos aislados. La investigadora, mujer de agudo intelecto y naturaleza inquisitiva, se encontró sola en una sala que desafiaba toda lógica. Las paredes se habían disuelto, reemplazadas por las imágenes y sonidos de un bosque alienígena. Árboles gigantes con hojas luminiscentes se alzaban hacia arriba, sus ramas entrelazándose para formar un dosel que emitía un resplandor etéreo. El aire estaba lleno del suave crujir de hojas y un trasfondo de susurros, como si el bosque mismo hablara en un coro de voces apagadas. Los susurros eran en un idioma que no podía comprender, pero transmitían una inexplicable sensación de significado, una narrativa alienígena que tiraba de los límites de su entendimiento. Los árboles parecían balancearse al ritmo de estos secretos, sus movimientos gráciles, pero llenos de un propósito desconocido. Ella avanzó por este bosque con una mezcla de asombro y aprensión, guiando sus pasos, buscando una ruta de regreso a su equipo y a la realidad. Mientras tanto, el comandante, un hombre marcado por años de exploración y toma de decisiones, enfrentaba un desafío diferente. En sus vagabundeos solitarios por los corredores cambiantes, encontró una sala dominada por una superficie grande similar a un espejo. A diferencia de un espejo común, este no reflejaba su imagen actual. En su lugar, mostraba escenas de su pasado, repitiendo momentos de su vida como secuencias de una película. Estas no eran memorias de triunfo o alegría, sino momentos de fracaso y arrepentimiento, decisiones que llevaron a resultados desfavorables, instantes de vacilación que habían costado caro, ocasiones donde su liderazgo había flaqueado. Las imágenes eran implacables, cada escena disolviéndose en la siguiente, atrapándolo en un ciclo de su propia historia. Para el comandante, esto era más que una simple proyección. Era un enfrentamiento con su yo más íntimo, un recordatorio implacable de su falibilidad humana. La sala, con su espejo inflexible, se convirtió en una prisión de su propia creación, un reflejo de las cargas que llevaba como líder. Mientras observaba sus errores pasados desarrollarse, lidiaba con un creciente sentimiento de duda y vulnerabilidad, emociones que había enterrado bajo la fachada de fuerza y confianza. En este extraño paisaje, impregnado de sueños, cada miembro del equipo enfrentaba sus propias pruebas, separados unos de otros y perdidos en las profundidades del refugio. Se enfrentaban no solo a los desafíos físicos del laberinto, en constante cambio, sino también al trastorno psicológico y emocional provocado por el telar. Era un viaje a través del caos externo y las revelaciones internas, una prueba de su resiliencia y determinación frente a lo desconocido. En el corazón del bosque alienígena, la investigadora experimentó un momento de profunda claridad. Rodeada por los árboles susurrantes y el lenguaje ininteligible del telar, comenzó a comprender la verdadera naturaleza del caos a su alrededor. Cayó en la cuenta de que el telar era más que un simple collage de pensamientos e imágenes. Era un tapiz complejo, tejido desde las emociones y experiencias más profundas de las entidades. Cada visión, cada sonido, cada cambio en el paisaje era una manifestación de sentimientos: miedo, alegría, pena y esperanza. Con esta comprensión,
se acercó a las entidades de manera diferente. Sabía que las palabras eran inadecuadas en este reino de conciencia compartida. En su lugar, recurrió al lenguaje universal de gestos y expresiones. Transmitió una sensación de empatía y un deseo de entender y ayudar. Sus movimientos eran lentos y deliberados, reflejando la fluidez y gracia que había observado en las entidades. Para su alivio y asombro, las entidades comenzaron a responder. Su inicial recelo dio paso a una curiosidad cautelosa. Se acercaron a ella, sus movimientos aún guardados, pero ya no hostiles. Parecían reconocer sus intenciones, entendiendo que no era una amenaza, sino una buscadora de comprensión. Las entidades, ahora sus guías involuntarias, la condujeron a través del refugio. Los pasillos y salas, que antes parecían un laberinto impenetrable, ahora adquirían nuevo significado. Las entidades le mostraron cómo leer los patrones del telar, cómo interpretar las paredes y pisos cambiantes. Le enseñaron a percibir las emociones subyacentes que impulsaban las transformaciones, a anticipar los cambios, en lugar de sentirse confundida por ellos. Al moverse con las entidades, la investigadora vio el refugio bajo una nueva luz. Los corredores laberínticos se convirtieron en caminos de comprensión, cada giro revelando más sobre la psique alienígena. Las paredes, antes barreras imponentes, ahora aparecían como lienzos que mostraban la profundidad de las experiencias alienígenas. Aprendió a navegar no solo el espacio físico del refugio, sino también el paisaje emocional del telar. Este viaje con las entidades fue más que una lección de navegación. Fue una educación en empatía y conexión. La investigadora, a través de su apertura y voluntad de entender, tendió un puente entre dos especies vastamente diferentes. Al hacerlo, transformó el telar de un lugar de caos y confusión en un reino de entendimiento compartido y potencial cooperación. Fue un avance no solo en términos de su situación inmediata, sino en el contexto más amplio de las relaciones entre especies, abriendo una puerta a un nuevo nivel de comunicación y comprensión interestelar. Guiados por el descubrimiento de la investigadora, los expedicionarios y las entidades formaron una alianza improbable. Utilizando su nuevo entendimiento del telar, la investigadora se convirtió en mediadora entre las dos especies. Facilitó la reunión de los miembros dispersos del equipo, cada uno de los cuales había soportado sus propias pruebas dentro de las paredes cambiantes del refugio. La reunión fue un momento de alivio cauteloso y respeto recién descubierto por los seres alienígenas. El equipo, ahora reunido, aprendió de las entidades cómo interactuar con el telar. Esta interacción era diferente a todo lo que habían experimentado antes. Les requería conectarse con sus emociones y pensamientos de una manera que trascendía la interacción física con su entorno. El telar era sensible a los estados mentales de sus habitantes, respondiendo a sus miedos, esperanzas y deseos, alterando el diseño del refugio y la naturaleza de las visiones que proyectaba. Los miembros del equipo descubrieron que al mantener una mentalidad calmada y enfocada, podían influir en estos cambios hasta cierto punto. Los caminos se abrían en respuesta a su necesidad de paso, y los entornos hostiles se volvían menos amenazantes a medida que dominaban sus propias emociones. El comandante, que había enfrentado su pasado en la superficie similar a un espejo, emergió con un entendimiento más profundo de sí mismo y del telar. Su experiencia, que inicialmente pareció un tormento, había sido en realidad una lección de humildad e introspección. Con este crecimiento personal, comenzó a percibir el telar de una manera diferente. Ya no era una fuerza malévola u obstáculo a superar, sino una entidad compleja y viviente que ofrecía una oportunidad única para la coexistencia y el entendimiento mutuo.
Este cambio de perspectiva fue crucial. El comandante, con su nueva sabiduría, dirigió los esfuerzos del equipo del enfrentamiento a la cooperación. Los animó a acercarse al telar con respeto y apertura, a verlo como un puente en lugar de una barrera. Este enfoque no solo facilitó su navegación por el refugio, sino que profundizó su conexión con las entidades. La alianza entre humanos y alienígenas, nacida de la necesidad y nutrida por el entendimiento, marcó un punto de inflexión significativo. Fue una fusión de dos perspectivas vastamente diferentes, una mezcla de ingenio humano y conciencia alienígena. Juntos, comenzaron a explorar las posibilidades de este telar compartido, aprendiendo unos de otros y, en el proceso, descubriendo nuevos potenciales para su coexistencia dentro de este extraordinario reino. Unidos por un objetivo común, el equipo y sus aliados alienígenas formularon un plan para infiltrarse en el corazón del refugio. La sala de control principal, este centro neurálgico, era la clave para recuperar el control del telar caótico que los envolvía. Sin embargo, también era el área más influenciada por el poder del telar, protegida no por barreras físicas, sino por formidables manifestaciones del sueño mismo. La sala de control estaba en lo profundo del refugio, su ubicación conocida, pero su acceso obstruido por el paisaje en constante cambio. El camino hacia ella era una prueba de las ilusiones más intensas y desorientadoras del telar, un reflejo de la necesidad del sueño de proteger su núcleo. Cuando el grupo combinado comenzó su travesía, el refugio pareció percibir su intención. Los corredores se retorcían con más violencia, las paredes palpitando con energía como si estuvieran vivas. Visiones y alucinaciones asaltaban al equipo, cada una más vívida y distractora que la anterior. Un momento caminaban por un corredor, al siguiente estaban parados al borde de un abismo imposible o frente a un muro de fuego. Estas ilusiones, producto del mecanismo de defensa del telar, estaban diseñadas para desorientar y disuadir. A pesar de estos desafíos, el equipo y las entidades avanzaron con determinación inquebrantable. Los humanos se apoyaron en su entrenamiento y adaptabilidad, sus mentes enfocadas en el objetivo. Las entidades, a su vez, proporcionaron guía a través del caos de sueños, su conexión con el telar, permitiéndoles discernir lo real de lo irreal. Juntos, aprendieron a navegar las ilusiones. El equipo descubrió que al anclarse a una realidad compartida, podían disipar algunos de los efectos más desorientadores. Las entidades, con su comprensión innata del telar, a veces podían predecir o incluso estabilizar temporalmente el entorno cambiante. A medida que avanzaban, la determinación del grupo pareció afectar al telar. Su voluntad combinada, una mezcla de determinación humana e intuición alienígena, comenzó a ejercer influencia sobre las manifestaciones oníricas. Los corredores que antes se movían y cerraban, ahora permanecían abiertos el tiempo suficiente para que pasaran. Las visiones que buscaban infundir miedo o duda perdían potencia, su poder menguando ante el frente unido del grupo. Esta infiltración no era solo un viaje físico, sino psicológico. Cada paso hacia la sala de control era un paso hacia dominar el reino caótico en el que estaban atrapados. El equipo, fortalecido por sus aliados alienígenas, se acercaba a su meta, su fuerza combinada, cambiando lentamente la marea a su favor. Las defensas del telar, aunque formidables, comenzaban a ceder ante esta alianza sin precedentes de mentes humanas y alienígenas. Después de navegar el laberinto de ilusiones y corredores cambiantes, el equipo, acompañado por sus aliados alienígenas, finalmente llegó a la sala de control. Esta sala era el epicentro del refugio, donde los límites entre la realidad física y el etéreo telar estaban más difusos.
Las paredes de la sala palpitaban con una energía casi palpable, un latido rítmico que parecía sincronizarse con el corazón del telar mismo. Los colores giraban sobre las superficies, creando patrones que eran a la vez fascinantes y desorientadores. La sala de control era una amalgama de tecnología alienígena y alteraciones inducidas por sueños. Consolas y paneles, cubiertos de intrincados símbolos y escritura alienígena, se entremezclaban con áreas donde la estructura física parecía disolverse en visiones oníricas. El aire mismo estaba cargado de energía, haciendo que cada respiración se sintiera como un zambullido en un mar de poder sobrenatural. En este entorno surrealista, el equipo y las entidades comenzaron su trabajo para estabilizar los alrededores. Las entidades, sintonizadas con los ritmos del telar, se movieron por la sala con propósito, sus manos flotando sobre superficies y a través del aire como si tejieran un tapiz invisible. Sus acciones gradualmente redujeron las fluctuaciones de la sala, dando una apariencia de estabilidad al espacio. La investigadora, con su profundo entendimiento tanto de la tecnología humana como de los sistemas alienígenas, se acercó al panel de control principal. Era una interfaz compleja, una combinación de teclas físicas y pantallas holográficas que flotaban en el aire. Estudió los símbolos, su mente trabajando rápidamente para descifrar sus significados. Sus dedos se movieron con destreza sobre los controles, cada pulsación, cada deslizamiento, una interacción con un lenguaje a la vez antiguo y alienígena. Mientras trabajaba, el telar reaccionó. Era como si la sala misma estuviera consciente de sus intentos por recuperar el control y estuviera probando su determinación. Las paredes palpitaban más intensamente, los colores giratorios se volvían más vívidos y el aire vibraba con una frecuencia que parecía intentar distraer su concentración. Sin embargo, la determinación de la investigadora era inquebrantable. Permaneció enfocada, sus ojos fijos en la tarea, su mente clara a pesar del caos a su alrededor. Entendía las consecuencias, la seguridad de su equipo y el potencial de tender un puente entre dos mundos vastamente diferentes. Sus acciones eran metódicas y precisas, cada movimiento acercándolos más a estabilizar el telar y recuperar el refugio. El resto del equipo observaba en silenciosa anticipación, su fe en sus habilidades, un ancla firme en la tormenta de incertidumbre. Los esfuerzos combinados del intelecto humano y el entendimiento alienígena, encarnados en el trabajo de la investigadora en el panel de control, eran un testimonio del potencial de cooperación y respeto mutuo. En el corazón del refugio alienígena, en medio de la convergencia de realidad y sueño, se estaba dando un paso crucial hacia el entendimiento y la armonía. En un momento definitorio de triunfo, los esfuerzos de la investigadora dieron fruto. Su trabajo meticuloso en el panel de control, una mezcla de ingenio humano y conocimiento adquirido de tecnología alienígena, culminó en una secuencia de entradas que resonaron a través del refugio. El efecto fue inmediato y profundo. El telar, que había envuelto el refugio en su abrazo surrealista, comenzó a retroceder. La energía pulsante de las paredes disminuyó, los colores giratorios desvaneciéndose lentamente hacia las superficies metálicas originales de la estructura alienígena. El aire, antes espeso con la atmósfera cargada del telar, se aclaró, volviéndose más similar al ambiente respirable del refugio. Las alucinaciones que habían probado los límites de la percepción y realidad del equipo se disolvieron. Los paisajes distorsionados, las criaturas imposibles y los corredores cambiantes que habían definido su prueba desaparecieron. Lo que quedaba era la realidad fría y tangible del refugio alienígena, un lugar de maravilla tecnológica, pero ahora libre del caos inducido por sueños.
A medida que la influencia del telar se desvanecía, una sensación palpable de alivio recorrió al equipo. Miraron a su alrededor, viendo el refugio por lo que realmente era: una increíble construcción alienígena, libre de las distorsiones oníricas. Las paredes antes amenazantes ahora estaban silenciosas e inertes, las consolas e instrumentos volviendo a su estado latente. Las entidades también reaccionaron a este cambio. La tensión en sus movimientos disminuyó, sus cuerpos relajándose a medida que el control del telar se aflojaba. Era como si se hubiera levantado una pesada carga que habían llevado inconscientemente en su conciencia compartida. En este momento de calma, después de la tormenta, el equipo y las entidades compartieron un momento de triunfo. No solo habían sobrevivido a la prueba, sino que habían logrado algo extraordinario. A través de sus luchas, habían tendido un puente entre dos especies vastamente diferentes. Los humanos habían ganado un profundo respeto por la existencia de las entidades, su cultura y su telar, una conciencia compartida compleja que era a la vez hermosa y abrumadora. Las entidades, a su vez, parecieron reconocer este nuevo entendimiento con los humanos. Hubo una sensación de respeto mutuo, un reconocimiento tácito del viaje que habían compartido y las barreras que habían superado. El telar, que una vez había sido una barrera, se había convertido en un catalizador para la cooperación y el entendimiento. En el interior frío y austero de la estructura alienígena, rodeados por los restos de tecnología más allá de la comprensión humana, el equipo y las entidades permanecieron juntos. Ya no eran extraños de diferentes mundos, sino compañeros que habían navegado las profundidades de la conciencia y emergido más sabios y conectados. La estabilización del refugio no fue solo un logro tecnológico, fue un hito en el viaje de entendimiento y respeto a través de las fronteras de especies y mundos. La estabilización del refugio alienígena marcó el final de un capítulo extraordinario para el equipo. El entorno, una vez una confusión desconcertante de realidad y sueño, ahora era solo una estructura notable de origen alienígena, quieta y silenciosa. Con su misión cumplida y el telar contenido, era hora de que los expedicionarios partieran. El equipo comenzó sus preparativos para irse, empacando su equipo e instrumentos que habían sido esparcidos y usados en varias capacidades durante su prueba. Había una sensación de eficiencia tranquila en sus movimientos, teñida de la introspección que viene después de sobrevivir a una experiencia profunda. Se movieron por los ahora quietos corredores del refugio, un camino que habían recorrido bajo circunstancias muy diferentes. Las entidades con quienes habían compartido este increíble viaje también se preparaban para un nuevo comienzo. Ahora completamente despiertas en el mundo real y libres de la inmersión involuntaria en el telar, eligieron permanecer en el refugio. Este lugar, una vez una prisión de su inconsciente colectivo, se había convertido en un símbolo de su despertar y un testimonio de su resiliencia. Las entidades se movieron por su hogar ancestral con un sentido de propósito, quizás planeando reconstruir o explorar los alcances de su propia realidad. Cuando el equipo se preparaba para partir, el comandante se detuvo un momento. Miró hacia atrás al refugio alienígena, su mirada quedándose en la estructura que había sido tanto un desafío como una revelación. Sus ojos reflejaban una mezcla compleja de emociones: alivio por su supervivencia y éxito, admiración por la resiliencia y profundidad de las entidades, y un profundo respeto por el viaje inesperado que todos habían emprendido. Este viaje los había cambiado de maneras que aún estaban procesando. Para el comandante no se trataba solo de los descubrimientos científicos o la expansión del conocimiento humano.
Se trataba del entendimiento que había crecido entre dos especies bastante diferentes. La experiencia había remodelado su perspectiva sobre la vida, la inteligencia y los misterios del universo. Las entidades también habían sido cambiadas por el encuentro. La interacción con los humanos les había dado un nuevo entendimiento de su propia existencia y quizás un renovado sentido de propósito. Cuando el equipo se dirigió a su nave, las entidades observaron en silencio una despedida pacífica a los seres que se habían convertido en aliados inesperados. La partida no fue solo un alejamiento físico del refugio, sino un alejamiento de una experiencia que había unido al equipo y a las entidades en una lucha y triunfo compartidos. Cuando la nave despegó, llevando al equipo lejos del planeta alienígena, cada miembro llevaba consigo los recuerdos y lecciones de su encuentro extraordinario. El viaje los había cambiado a todos, humanos y alienígenas por igual, de maneras que resonarían mucho después de su regreso al espacio familiar. El regreso del equipo a la Tierra fue marcado por una sensación de logro, pero también por una profunda curiosidad sobre los efectos a largo plazo de su encuentro extraordinario. Al desembarcar de su nave espacial, fueron recibidos por un mundo que era familiar, pero sutilmente alterado. No tardaron en notar los cambios que habían ocurrido en su ausencia. Alrededor del globo, la gente hablaba de un fenómeno inusual que había emergido durante el tiempo del equipo en el planeta alienígena. Individuos de todos los ámbitos de la vida estaban experimentando sueños de una viveza y profundidad sin precedentes. Estos no eran sueños ordinarios, sino experiencias ricas e inmersivas que dejaban un impacto profundo en quienes los tenían. La gente describía sentir una profunda conexión con algo mucho más grande que ellos mismos, una sensación de ser parte de una vasta conciencia interconectada. Los miembros del equipo intercambiaron miradas, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. Entendieron el verdadero alcance de lo que había ocurrido durante su misión. El telar, la conciencia compartida de las entidades, había extendido de alguna manera su alcance a la Tierra. La conexión que habían forjado en el refugio alienígena había actuado como un conducto, tendiendo un puente no solo entre dos especies, sino entre dos mundos. Esta revelación fue asombrosa. El telar no había llegado a la Tierra como una amenaza o invasión. En su lugar, había llegado como un regalo, un despertar a una conciencia más amplia. Era como si el encuentro con las entidades hubiera desbloqueado un potencial latente en la humanidad, una capacidad para una conexión más profunda y profunda con el universo y entre ellos. El equipo comprendió que su viaje tenía implicaciones mucho más allá de su misión original. Habían iniciado inadvertidamente un cambio en la conciencia humana, abriendo la puerta a una nueva era de entendimiento. Esto no se trataba solo de sueños compartidos, sino del surgimiento de una conciencia colectiva que trascendía los límites planetarios. El impacto de este despertar fue vasto y variado. Los artistas encontraron nuevas profundidades de creatividad, inspirados por las visiones del telar. Los científicos teorizaron sobre la naturaleza de la conciencia y su conexión con el cosmos. La gente común hablaba de un nuevo sentido de unidad y empatía, una sensación de estar conectados a una comunidad más grande que abarcaba las estrellas. A medida que los miembros del equipo se reunían con sus familias y se reintegraban a sus vidas diarias, llevaban consigo el conocimiento de lo que habían experimentado y causado. Observaron al mundo adaptarse a la nueva realidad, una realidad donde los límites de la conciencia eran más amplios e interconectados de lo que nadie había imaginado antes. Una realidad donde los límites de la conciencia eran más amplios e interconectados de lo que nadie había imaginado antes.